Hola, buenas. Mi nombre es Celica Ivette Mendoza Sosa. Soy estudiante universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En esta ocasión voy a hablar acerca de la historia del español. Bienvenidos a la clase del español. Evolución del español a través del tiempo. En este video conoceremos cómo surgió y evolucionó el español, desde sus orígenes más antiguos hasta convertirse en una de las lenguas más habladas del mundo. El español tiene su origen en el proto-indoeuropeo. Esta es una lengua muy antigua que dio origen a muchas lenguas actuales. Aunque no se conserva escrita, es la base del latín. Pero los lingüistas han podido reconstruirla. De ella nacen muchas lenguas de Europa y aparte de Asia. Es importante porque es la raíz común del latín, que luego dará origen al español. Voy a hablar acerca de lo que es el latín culto y el latín vulgar. Con el Imperio Romano surge el latín. Existían dos formas, el latín culto, usado por clases altas, y el latín vulgar, que hablaba el pueblo. Este último es el que evolucionó hasta convertirse en el español. El latín surge en la antigua Roma y se expande gracias al Imperio Romano. Existían dos formas principales: el latín culto, utilizado en la escritura, la educación y por las clases altas. El latín vulgar, que era el lenguaje cotidiano del pueblo. Ya en este último es el más importante, ya que de él evolucionan las lenguas romances, incluida el español. Formación de las lenguas romances. Tras la caída del Imperio Romano, el latín vulgar se transforma en diferentes regiones, dando origen a las lenguas romances, como el español, el francés y el italiano. Cuando cae el Imperio Romano, en el siglo V, el latín vulgar deja de ser una lengua unificada y comienza a cambiar en cada región. Y así es como nacen las lenguas romances, como el español, el francés, el italiano y el portugués. Cada una de ellas evoluciona de manera distinta, dependiendo de la zona geográfica en que se encuentre y las influencias locales. Evolución al castellano medieval. El español comienza a formarse en Castilla durante la Edad Media. En esta etapa aparecen los primeros textos escritos y se empieza a consolidar el idioma. El Cantar del Mío Cid. Este es un ejemplo y este es considerado uno de los primeros grandes éxitos literarios escritos en lenguas castellanas. El poema El Cantar del Mío Cid surgió alrededor del siglo XII y refleja el paso del latín al español como idioma de expansión cultural y literaria. También podemos decir que a través de su historia se muestran valores importantes de la época como el honor, la lealtad y la valentía. Además, el lenguaje utilizado es sencillo y cercano al habla popular, lo que demuestra cómo el español comenzaba a consolidarse como lengua propia, separándose del latín. El Cantar del Mío Cid es de gran importancia porque evidencia el origen y el desarrollo del idioma, así como la forma en la que las tradiciones orales se transformaron en literatura escrita. También permite conocer aspectos sociales, políticos, culturales de la España medieval. Influencias de otras lenguas. El español también recibe influencias de otras lenguas, especialmente del árabe y de lenguas prerromanas, lo que enriquece su vocabulario.
El español no solo se forma de latín, sino que recibe influencias de otros idiomas también. El árabe, debido a la presencia musulmana en la península ibérica durante varios siglos. Aquí surgieron muchas palabras que ahora las escuchamos en la actualidad, que provienen de ahí. Ejemplo de ellas sería el azúcar, almohada o aceite. Las lenguas prerromanas como el ibero o el celta, que ya existían antes de los romanos. Estas influencias enriquecieron el vocabulario y la pronunciación del español. Algo muy importante también es la expansión del español durante la colonización de América. Con la colonización, el español llega a América, donde se mezcla con lenguas indígenas, dando lugar a diferentes variantes del idioma. Podemos decir que con los viajes de la exploración y la colonización, el español se lleva a América. Ahí entra en contacto con lenguas indígenas, lo que da lugar a nuevas variantes del idioma. Por eso el español que se habla en América tiene diferencias con el de España, aunque sigue siendo el mismo idioma. Pero sí, al momento de escucharlo hablar, podemos ver esa diferencia. Ahora, el cambio y consolidación del español moderno. Esto surge a partir del siglo XVIII. El idioma se regula con normas gramaticales y ortográficas, lo que permite su unificación. Ya en esta etapa se busca unificar el idioma. Se crean normas de ortografía y gramática para que todos los hablantes puedan comunicarse mejor. El español se vuelve más estable, aunque sigue evolucionando con el tiempo. También se incorporan nuevas palabras y nuevas expresiones. Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es el español actual. El español es una de las lenguas más importantes del mundo. Según el Instituto Cervantes, más de 600 millones de hablantes. Además, es la segunda lengua materna más hablada, siendo el idioma principal de millones de personas desde su nacimiento. Podemos decir que hoy en día el español es una de las lenguas más habladas del mundo. Se utiliza en muchos países y tiene gran importancia en la cultura, la economía y la comunicación internacional. Además, también sigue creciendo y adaptándose a nuevas realidades, como la tecnología y las redes sociales. Una breve conclusión del tema sería que el español es una lengua que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Desde sus raíces en el latín hasta convertirse en un idioma de alcance mundial. Su historia refleja la influencia de diferentes culturas y demuestra cómo el lenguaje cambia con la sociedad. Conocer su evolución nos ayuda a valorar la importancia histórica, cultural y social de nuestro idioma en la actualidad. Esto ha sido un pequeño recorrido del español desde sus orígenes hasta nuestra actualidad. Muchas gracias por su atención.